Les bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Eventos y Expectaciones en el libro de Mateo, capítulo 24. Señor, eres fiel y maravilloso. Señor, eres nuestro todo. Te agradecemos, Padre, Señor, por tu mano bondadosa, por tu compasión, Padre, por estar siempre ahí dispuestos a guiarnos, a guardarnos. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que hable a nuestras vidas a través, Señor, del estudio del libro de Mateo. Mientras continuamos, Padre, mirando y enfocándonos en lo que es la vida de Jesús y en los principios, Padre, y valores que tenemos que seguir nosotros como seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no solamente a entender, sino a buscar una manera para nuestra vida de poder aplicar, Señor, las enseñanzas para la gloria y la honra tuya. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vemos entonces acá eventos y expectativas en el libro de Mateo capítulo 24. La palabra vemos acá, ¿verdad? Que nos muestra, este es el momento cuando Jesús enseña en el Monte de los Olivos y el magnífico templo de Herodes captó la atención de todos los que pasaban, comentando sobre su belleza y esplendor. Los discípulos preparaban el escenario para el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, una visión profética de eventos futuros. Entonces, él insta a sus seguidores, ¿verdad? Con expectación paralela a un servicio fiel, porque a pesar de las señales de su venida, el retorno de Cristo será sin anunciar. Su venida traerá venganza sobre sus enemigos, juicio sobre las naciones y recompensas para sus seguidores. Podemos ver entonces así mismo, hermanos, que a pesar de que nadie sabe con exactitud era este templo, debió haber sido hermoso. Herodes había ayudado a los judíos en su remodelación, sin duda alguna para mantener lazos de amistad con sus sometidos. En el interior del templo, junto al lugar donde se llaman los objetos sagrados y se ofrecían sacrificios, había un área grande denominada Atrio de los Gentiles, donde los cambistas y mercaderes tenían sus puestos. Fuera de esos atrios habían lo que se llaman los pórticos, y el pórtico de Salomón que es mencionado, ¿verdad? Tenía casi medio kilómetro de largo y el pórtico del trono estaba decorado con 170 columnas en sus casi 300 metros de largo. Así que mientras contemplaban extasiados aquella estructura majestuosa, los discípulos escucharon incrédulos las palabras de Jesús relacionadas con su destrucción. Pero el templo fue destruido solo 40 años más tarde, cuando los romanos entonces vinieron y saquearon entonces a Jerusalén. Jesús estaba sentado en el Monte de Olivos en el capítulo 24, versículo 3, el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando vino a establecer su reino en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Este era un momento adecuado para que los discípulos preguntaran a Jesús cuándo vendría con poder y qué acontecimientos tendrían lugar. La respuesta de Jesús enfatizó los acontecimientos que tendrían lugar antes del final de los tiempos. Podemos ver así que los discípulos preguntaron a Jesús por las señales de su venida y por el fin de los tiempos. Jesús primero respondió: mirad que nadie os engañe. El hecho de que es que siempre, hermanos, que miramos las señales nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas, como dice el capítulo 24, del 11 al 24, rondando con falsas señales de espiritualidad, poder y autoridad. Y la única manera cierta de guardarnos, hermanos, del engaño es fijar la mirada en Jesús y en sus palabras. Capítulo 24, 9 al 13. Quizás usted no esté enfrentando persecución intensa ahora, pero hay cristianos en otras partes del mundo, hermano, que sí lo están experimentando. Cuando digamos de estos cristianos, ¿verdad?, que sufren, recordemos que son nuestros hermanos en Cristo, vamos a seguir orar por ellos. El Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas, como dice Segunda de Reyes 3:13, Isaías 44:25, Jeremías 23:16, Ezequiel 13 del 2 al 3, Miqueas 3:5, Zacarías 3:13-2. Eran personas que afirmaban haber recibido mensajes de Dios y que predicaban salud y bienestar, pero decían solo lo que la gente quería oír.
Con las enseñanzas falsas, hermanos, y la pérdida de los valores, ¿verdad?, morales, viene una enfermedad particularmente destructiva, la pérdida del verdadero amor a Dios y también a los demás. Jesús predijo que los que aborrecen sus puntos de vista perseguirían con severidad a los cristianos. Sin embargo, los cristianos podían tener esperanza en medio de la terrible persecución, sabiendo que la salvación era de ellos. Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. Jesús dijo que antes de que Él volviera, las buenas nuevas acerca del acerca del reino, el mensaje de salvación, serían predicadas en todo el mundo. Y esa era la misión, hermanos, de los discípulos y nuestra misión en el día de hoy. Capítulo 24 del 15 al 16, cuando dice que qué es esta abominación desoladora que Daniel y Jesús mencionan. Pues antes que como un objeto específico, acontecimiento o persona pudiera interpretarse como un intento deliberado, hermanos, de lo que es mofarse, ¿verdad?, de burlarse y negar la realidad de la presencia de Dios. La predicción de Daniel se hizo realidad en el 188 a.C., cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar del templo santo. Daniel 9:27 y 11:30 al 31. Y las palabras de Jesús resonaron en el 70 después de Cristo, cuando Tito colocó un ídolo en el lugar del templo incendiado después de destruir a Jerusalén. Así que Jesús, al hablar del fin de los tiempos, enfocaba a la vez en acontecimientos futuros y acontecimientos cercanos, como lo hacían así mismo también los profetas del Antiguo Testamento. Jesús advierte acerca de los falsos profetas que retienen la verdad. Y al examinarlos bien, se ven muchos mensajes, hermanos, atractivos que no están de acuerdo con el mensaje de Dios dentro de lo que es la Biblia. En medio de la persecución, aún los creyentes firmes se les hará difícil ser fieles para evitar ser engañados por los falsos mesías. Debemos de entender que el regreso de Jesús, hermanos, será incuestionable, como lo dice Marcos 13:26. Cuando Él vuelva, no habrá duda alguna. Si alguien tiene que decirnos que el Mesías ya vino, es porque así fue. Eh, no, perdón, si alguien tiene que decirnos que el Mesías ha venido, ¿verdad? Pues no es así, ya que la palabra de Dios nos muestra exactamente, vemos el capítulo 24-27, mire donde dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, cuando Cristo venga, ¿verdad? En ese momento que está hablando aquí la palabra de Dios, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Los incrédulos se lamentarán al descubrir inesperadamente que estaban equivocados. Es bueno, ¿verdad?, que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá. Si llegáramos a conocer la fecha preciosa, nos veríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. O peor aún, podríamos planear pecar y volvernos al Dios justo al final. La segunda venida, hermanos, de Cristo será repentina y será también sorpresiva. No habrá oportunidad de reflexión tardía, arrepentimiento de último minuto ni regateo. La elección que ya hayamos hecho determinará nuestro destino eterno. Y el propósito de Jesús al referirse a su regreso no es estimular predicciones ni cálculos acerca de la fecha, sino advertirnos que debemos de estar preparados. La pregunta para nosotros, ¿estamos preparados, hermanos, para ese momento? Jesús nos pide que mientras esperamos cuidemos de su pueblo y nos ocupemos en su obra, así mismo en la tierra. Y el conocer que la venida de Cristo será sorpresiva debería de motivarnos a que estemos en una preparación constante en nuestras vidas, hermanos. El lloro y el crujir de dientes que se habla en el capítulo 24, versículo 51, cuando dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También puede buscar eso en Mateos 8:12 y también 13, 42, 50, 25 y 30. Esta frase es una frase que denota desesperación. El juicio venidero de Dios es tan cierto como el regreso de Cristo a
la tierra. Señor y Padre Celestial, gracias por el recordatorio, Señor, de tu venida. Gracias por el recordatorio de lo que esperas de nosotros. Pedimos, Señor, que podamos enfocarnos en ti y no distraernos en nuestras vidas. Que podamos, Señor, asimismo, caminar, Padre, de acuerdo a tu bondad, de tu plan, de tu llamado, manteniendo, Señor, vigente diariamente en nuestras vidas, Padre, que la trompeta sonará y que pronto regresarás. Guíanos y ayúdanos, Padre, a que podamos hacer cualquier arreglo dentro de nuestras vidas, Señor, cosas que estemos haciendo que no sean de tu agrado. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.